Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio, especialmente sobre algunos temas particulares. El libro del Deuteronomio apunta como tema principal, o uno de los temas principales, es que formamos un pueblo de iguales. Al mismo tiempo, como el primer elemento fue formamos un pueblo, ¿verdad?, entre nosotros que verdaderamente se preocupa del otro, y entonces está apuntando siempre a ese pueblo de hermanos y pueblo de iguales. Son los dos elementos que hasta ahora nosotros estamos reflexionando y estamos encontrando muchas de estas citas bíblicas, cómo se insisten, en qué consiste la igualdad. La igualdad es sobre todo la participación dentro de la comunidad, donde cada uno ciertamente tendrá su particularidad. No nos olvidemos también, aquí no está hablando simplemente de que todos tenemos que ser iguales en un sentido de nuestra propia ontología, digamos, es decir, nuestra propia existencia, lo que nosotros somos, nuestras cualidades, nuestras capacidades. No se está refiriendo a eso, sino que las posibilidades que todos tenemos para aportar, para dar, para generar al mismo tiempo dentro de la comunidad con esas cualidades y riquezas dentro de esta diversidad que cada uno tiene. Porque esa es la gran riqueza y la maravilla de Dios para nosotros también. Daipori ni peteña de abutepe, que es repetido, por ejemplo. Daipori. Ni rejecameron de yumoy, ni un repetido. Ni tu mellizo no es tu repetido, ¿entendiste? Ni el mellizo, ni el gemelo no son repetidos. Es interesante entonces esta riqueza y esta grandeza de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Y cuanto más ciertamente que la naturaleza va generando, la naturaleza se va enriqueciendo, se va combinando, hace entonces que la variedad sea mayor. No sé si llegamos a entendernos, pero la naturaleza tiene su riqueza y de lo mono va poco a poco entonces agrandándose a lo pluri, es decir, a lo mayor. Y después las combinaciones diversas de uno y del otro tendrán las semejanzas, ¿verdad?,
pero hasta ahí nomás, porque después cada uno tiene esa capacidad impresionante y esa riqueza impresionante, ese regalo de parte de Dios que recibió como cualidad, pero que es diverso del otro y que es único al mismo tiempo, es único. Entonces, queridos amigos, me parece que es muy importante que cuando hablemos de un pueblo de iguales, estamos hablando dentro de una diversidad, todos estamos con las mismas potencialidades y también con los mismos derechos para poder utilizar esas cualidades y riquezas. Fíjense lo que nos dice el Deuteronomio en el 17:2-5. Si hay en medio de ti, en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da, un hombre o una mujer que haga lo que es malo a los ojos del Señor tu Dios, violando la alianza, sacarás a las puertas de tu ciudad a ese hombre o mujer culpables de esa mala acción y los apedrearás al hombre o a la mujer hasta que mueran. Es decir, aquí nosotros estamos mirando explícitamente el plano absoluto de igualdad. Aquel que hace el mal. Entonces, no porque es mujer nomás o no porque es varón nomás, ¿verdad? Así como te está por lo menos presentando aquí. Nosotros dijimos que todo lo que nosotros leemos, estudiamos, vemos en el libro bíblico, que nos presenta siempre como un camino ideal. Tampoco nos olvidemos de este aspecto. Siempre es un camino ideal. Nosotros aquí no estamos encontrando como ese camino realmente que podamos decirlo de esta manera, tan real, así como está escrito lo que sucede, ¿verdad? Sino que aquí está todo ese espíritu de un autor sagrado y de una comunidad que están hablando y están diciendo, nosotros tenemos que llegar verdaderamente a eliminar todo lo que es negativo. Tenemos que mirar y tenemos que apuntar siempre a lo ideal y tenemos que luchar por nuestros ideales. El padre y la madre son explícitamente presentados en el plano de absoluta igualdad cuando se trata de castigar a un hijo rebelde y díscolo, libertino y borracho. Esto también entonces nosotros lo encontramos. Vamos a mirar en el capítulo 21 del Deuteronomio 18-21. Nos dice lo siguiente, 21-18, dice así: si un hombre tiene un hijo indócil y rebelde que desobedece a su padre y a su madre, entonces aquí ya te está poniendo los dos, ¿verdad? Entonces, y no les hace caso cuando ellos lo reprenden, su padre y su madre lo presentarán ante los ancianos del lugar en la puerta de la ciudad y dirán a los ancianos: este hijo nuestro es indócil y rebelde, no quiere obedecernos y es un libertino y un borracho. Entonces todos los habitantes de su ciudad lo matarán a pedradas. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes, y todo Israel, cuando se entere, sentirá temor. Entonces, ciertamente que es bastante exigente esto. Bodupe Mañandela ya pedreama era borracho. ¿Y qué decía el otro? Eran los dos, ¿verdad? No quiere obedecernos. Libertino y borracho. Y entonces dice que lo sacan ahí, a la entrada de la ciudad, en las puertas, todo, cada uno con un poco de piedra y a apedrearlo, dice. Imagínense. Bueno, esta es una forma para demostrar, por eso cómo termina es interesante. Y así dice: cuando se entere Israel, sentirá temor. Todo el pueblo sentirá temor. Es decir, tenemos que cuidarnos, tenemos que ayudarnos a no caer en el mal, entonces, y sobre todo la obediencia, ¿verdad?, a los padres, el escuchar, el entender qué es lo que quiere, qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, estas son expresiones así muy interesantes que nos hace pensar sobre esta igualdad también, tanto el padre o la madre. Entonces, somos iguales. Así como la mujer no deberá llevar ropa de hombre, tampoco el hombre se pondrá vestidos de mujer. Entonces aquí te habla en el 22:5.
sobre este aspecto dice así: la mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre un vestido de mujer. El que lo hace resulta abominable a los ojos del Señor tu Dios. Entonces este aspecto también es interesante, ¿verdad? El meditar, porque no lo podemos hoy en día, según nuestra cultura. Ciertamente que en esa cultura era imposible pensarlo así. Nosotros hoy tenemos otra cultura, otra mentalidad con respecto a esto. No podemos tomarlo literalmente, sino que entender el mensaje. ¿Qué es lo que quería decir en este caso? Es justamente salvaguardar la dignidad de cada uno y sobre todo también la diversidad. Hoy en día sí que es peor, ¿verdad? Porque hoy en día nosotros hablamos de esta cuestión de géneros, ¿verdad? O sea, todos nos respetamos ya directamente la diversidad. Ya no respetamos el hecho de ser mujer o ya no respetamos el hecho de ser varón, sino que todos ahora entonces la misma cosa. O sea, estamos desviando totalmente todos estos principios que aquí nosotros encontramos también, porque aquí te está apuntando justamente a la diversidad de la persona, que a pesar de que somos iguales, ciertamente en dignidad, somos iguales con nuestros derechos y obligaciones, sin embargo, dentro de nuestras cualidades y riquezas personales y sobre todo en el aspecto ontológico, es decir, esencial, yo soy varón, dentro del aspecto ontológico yo soy mujer, o sea, mi esencia, ¿entienden? De mi misma naturaleza. Entonces aquí está llamando a un respeto profundo dentro de la igualdad de todos juntos, justamente a la diversidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Nunca es tarde para hacer un cambio. Puedes decir, es que yo ya me metí en esta carrera y ya no sé cómo hacerle, estudié esto y ya entré a este trabajo. Nunca es tarde para hacer un cambio, porque Dios no quiere que te ahogues. Hola, soy el padre Rafael Pacanins. ¿Cómo enfrentar momentos de prueba y de dificultad? Hemos vivido la pandemia mundial, que ha sido un momento de crisis enorme. Pero no solamente las pandemias mundiales nos vienen a mover el tapete y a hacer la vida de cuadritos. También, por ejemplo, enfermedades, muertes o fracasos en tus negocios o que reprobaste un examen. Y hay momentos muy duros en la vida, ¿no? ¿Y cómo los puedes enfrentar? Bueno, yo creo que hay un héroe de la Biblia que nos enseña perfectamente qué hacer. Y ese es Noé. ¿Recuerdas la historia de Noé, el que construyó la barca del diluvio? Bueno, esa historia nos enseña cómo hacer para enfrentar los momentos de dificultad en tu vida, los momentos de crisis. ¿Sí? Lo primero que dice en el Génesis, el capítulo 6, que te recomiendo que leas esta historia de Noé, son 3-4 capitulitos, te los lees en 10 minutos. Dice así en Génesis 6, versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado ante sus contemporáneos, un hombre fiel a Dios. Primero, vive una vida auténtica, una vida coherente ante Dios y ante los demás. Porque eso fue lo que le permitió a Noé ser elegido por Dios para llevar a cabo sus planes, ¿no? A lo mejor tú te puedes encontrar en un ambiente súper hostil, un ambiente fatal, un ambiente de a lo mejor de muchísimos vicios, a lo mejor de un gran desastre. Te puedes encontrar a lo mejor que tus amigos no piensan como tú, ni siquiera tu familia piensa como tú. Pero hay una convicción de ser un hombre, como dice aquí, un hombre fiel a Dios, un hombre justo y honrado ante sus contemporáneos. Quien tiene esa convicción tiene adentro de sí una fuerza impresionante que lo va a preparar para cualquier momento de crisis o dificultad. El hombre que es justo y honrado ante sus contemporáneos, el hombre que es fiel a Dios, escucha a Dios. Dios se reveló a Noé porque Noé tenía un corazón especial. No era como los demás. Y entonces Dios le iba confiando sus planes como un amigo. Cuando tú tienes un amigo muy querido, que sabes que es auténtico contigo y que te guarda tus secretos, tú le cuentas tus cosas. Bueno, eso mismo pasa con Dios.
con las personas que son cercanas a Él y que tienen su corazón puesto en Él. Entonces, lo primero, vive una vida auténtica. Segundo, obedece a Dios. Y obedece a Dios aunque sea ilógico, aunque sea ridículo lo que te está pidiendo. Mira lo que Dios le pide a Noé. Dios le revela que va a enviar un diluvio y le dice: hazte un arca de madera resinosa y la harás así. Tendrá unos 150 metros de largo. 150 metros de largo, eso es muchísimo. 25 de ancho y 15 de alto. Le está pidiendo construir un crucero. ¿Para qué? Para que él pueda ir a buscar parejas de todos los animales de la tierra y que él pueda salvar a la humanidad. Eso a veces no sé si se te hace muy lógico, pero es como una tarea bastante difícil de cumplir, ¿no? Y no solamente eso, Noé se pone a obedecer a Dios y empieza a construir esa barca cuando todavía no llovía. Entonces, imagínate lo que la gente iba pensando alrededor, diciendo: este no está chiflado. La esposa habrá dicho: qué vergüenza. Los hijos: ay, papá, mejor yo no quiero saber nada de ti. No digas que eres mi papá. Pero Noé obedecía, incluso ante cualquier crítica, cualquier rechazo. Él era consciente de que tenía una misión de Dios y la iba llevando a cabo. Noé obedecía. Y eso también nos puede pasar a nosotros en nuestras crisis, que nosotros, Dios a lo mejor nos está pidiendo hacer algo ridículo o algo heroico. Corta esta relación, llama a esta persona, pide perdón, invierte en esto, empieza este trabajo, dedícale más tiempo a la oración, dedícale más tiempo a tus amigos. A lo mejor te pide cosas que tú dices: ¿pero por qué? A lo mejor te dice: deja este trabajo. Y tú dices: pero es que el gran trabajo. A lo mejor Dios está diciendo: cámbiate de carrera. Y a ti te parece ilógico. Y a los que están alrededor de ti, a lo mejor también. Pero ¿no será que en eso que te está pidiendo está la situación de tu dificultad, la solución de tu dificultad, de tu crisis? Y hay que obedecer a Dios incluso cuando a ti mismo te parezca que no tienes las condiciones. Porque aquí dice: Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio sobre la tierra. Nunca es tarde para hacer un cambio. Puedes decir: es que yo ya me metí en esta carrera y ya no sé cómo hacerle. Estudié esto y ya entré a este trabajo. Nunca es tarde para hacer un cambio. Porque Dios no quiere que te ahogues. Él quiere que flotes en el arca que Él te quiere ayudar a construir para salvar tu vida y la de tus familiares. Y ese es el tercer consejo: haz un buen equipo. Haz un buen equipo. Porque la solución de tus problemas no va a venir tú solo, como si fueras Rambo o no sé quién, ¿no? La solución de tus problemas viene en la medida en que haces equipo. Dice: Noé, junto con su mujer, sus hijos, sus nueras, entraron en el arca para escapar del diluvio. Porque tu familia está ahí para ayudarte. Tus amigos están ahí para ayudarte. Y a lo mejor hoy no tienes una familia o unos amigos que te ayuden. A lo mejor eso es lo primero que hay que empezar a crear, ¿no? Relaciones fuertes de personas que van a estar contigo cuando llueva. Y es que muchas veces nos hemos dedicado a hacer amistades que luego no van a estar con nosotros en los momentos de dificultad, que realmente no son amistades, o a lo mejor por nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras obligaciones, no le dedicamos tiempo a nuestra familia, que realmente termina siendo lo más importante. Entonces, ¿cómo enfrentar las dificultades? Sé un hombre, sé una mujer auténtico, obedece lo que Dios te diga y haz equipo, sobre todo con tu familia, que son los que más te quieren. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio o toda la Torá, si queremos, dentro de esta escuela deuteronomista. Nosotros miramos temas muy particulares en este momento y estamos subrayando porque son elementos importantísimos que encontramos diseminados dentro de toda la Biblia. Aquí hablamos sobre un pueblo de iguales. Así como hemos hablado un pueblo de hermanos, ahora un pueblo de iguales. A pesar, decíamos recién en el bloque anterior, que la igualdad es muy importante ciertamente entre nosotros, pero hay que entender lo que significa la igualdad, porque quiere decir que cada uno da, pone lo suyo. Uno entiende muy bien que esto se está refiriendo no simplemente, ¿verdad?, a una igualdad de que somos de una manera que tenemos que copiar todo lo que hace el otro, ¿verdad?, y hacer la misma cosa que hace el otro. No, para eso está la diversidad. Y en ese sentido hay un gran respeto. Pero la igualdad en el sentido de que todos justamente tenemos ese derecho para que podamos poner al servicio de la comunidad nuestra propia diversidad. O, mejor dicho, nuestra propia particularidad dentro de la comunidad. En el caso de que un hombre y una mujer casada sean sorprendidos en adulterio, los dos morirán igualmente. Y lo mismo se ordena en el caso en que un hombre encuentre en la ciudad a una joven virgen prometida ya a otro y se acueste con ella. Ambos serán castigados con la pena de muerte. Eso es el 22, 23 en adelante. Está hablando sobre el adulterio, la violación y el incesto. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los dos. El hombre que estaba acostado con la mujer y también ella. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Se dan cuenta que aquí entonces lo que ellos están apuntando es verdaderamente, dice entre comillas, hacer desaparecer el mal de entre ustedes. Y esta era la estrategia que ellos están proponiendo. Es la escuela deuteronomista que está reflexionando y está diciendo, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? Anteriormente hablábamos de que en Israel esto haría pensar y esto daría un cierto temor, dice, el temor, o sea, el respeto hacia la colectividad, el respeto hacia la comunidad, el respeto entonces también al hermano, el respeto a todo lo que significa entonces una organización que ellos están teniendo. Ciertamente que en ese tiempo
esto que nosotros estamos escuchando era mucho más común, ¿verdad? La cuestión del incesto o la cuestión de la violación. También hoy en nuestras sociedades existen muchísimos, ¿verdad?, de todos estos males, pero en este tiempo existía mucho más porque los clanes vivían prácticamente ahí todos juntos, ¿entienden? Todos juntos. Estaban ahí, en el mismo lugar. Y entonces estas cosas eran el pan nuestro de cada día, como decimos nosotros hoy, ¿verdad? Y por eso es que ellos también son bastante exigentes en este aspecto de la ley. Las organizaciones, poco a poco, en cuanto que la comunidad va creciendo y en cuanto que el grupo humano va creciendo y va pensando y se va reorganizando, ciertamente que tenemos que procurar ir mejorando de acuerdo a los criterios y a los valores que nosotros también vamos encontrando. Nosotros aquí estamos pensando desde el criterio religioso, desde el criterio en donde Dios es el centro de nuestra vida y donde apuntamos siempre al 100%, les puedo decir, apuntamos, porque lo hace así la Biblia, hacia la comunidad. Es decir, es el grupo humano, es allí donde cada uno tiene que aportar lo suyo. Soy importante y soy muy importante, pero siempre en vista de mi propia comunidad. Siempre entonces la individualidad es tan importante, pero para la comunidad, para la familia. Entonces cuidar la paternidad, cuidar la maternidad, cuidar el hecho de ser un hijo comprometido, etcétera, siempre apunta al final de cuentas hacia la comunidad. Porque si una comunidad está enferma, es porque sus individuos están enfermos. Si una comunidad es, no sé, digamos así, en este país hay muchos ladrones, entonces quiere decir que en forma individual hay muchos ladrones. La comunidad representa justamente a los individuos que nosotros tenemos, porque la suma de estos individuos, nosotros que formamos la comunidad, somos los que después entonces estamos dejando o estamos aportando. Eso es lo que estamos aportando, ¿verdad? Eso es lo que estamos aportando. Ahora, si una comunidad es excelente, si una comunidad es buenísima, si una comunidad camina a pasos agigantados, piensa, repiensa, se esfuerza verdaderamente, y evidentemente que es porque sus individuos son personas capaces y son personas que están haciendo siempre el bien. Entonces, esto es lo que la Biblia procura enseñarnos. Esto es lo que la Biblia nos está proponiendo y que nosotros tenemos que desarrollarlo. Como la prostitución sagrada era una tarea de cultos cananeos que podía contaminar a la sociedad de Israel, es decir, a la comunidad, se prohíbe que la practiquen tanto el hombre como la mujer. Nosotros nos encontramos en el capítulo 23, 18, dice lo siguiente: ningún hombre o mujer israelita. ¿Viste cómo te está haciendo aquí, verdad? Hombre, mujer, hombre, mujer. Te está diciendo directamente porque quiere hacer hincapié en los dos. Quiere hacer hincapié para que no haya ningún malentendido que se refiere al varón y se refiere a la mujer. No es solamente uno. Ningún hombre o mujer israelita practicará la prostitución sagrada. No llevarás a la casa del Señor tu Dios la paga de una prostituta, ni el salario de un perro, cualquiera sea el voto que hayas hecho, porque ambos son una abominación para el Señor tu Dios. Aquí también entonces estamos entrando en lo mismo. Tanto para el hombre como para la mujer, para ambos entonces el mal es el mal. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor.
no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre algunos temas particulares del libro del Deuteronomio. Ahora hablamos del tema un pueblo de iguales, un pueblo de iguales. Esto es lo que nos interesa y esto es lo que estamos subrayando. Hablábamos de la prostitución sagrada, tanto para el uno, para el varón, como para la mujer, es inadmisible dentro de la comunidad. Nosotros aquí no es que estamos desarrollando tanto sobre ese tema, ¿verdad?, de lo que significa la prostitución sagrada, etcétera, o por qué está siendo prohibida, sino que lo que estamos acentuando es que ninguno de estos males es aceptado para el hombre o para la mujer. Es decir, estamos acentuando desde el aspecto de la igualdad, porque nuestro tema es la igualdad entre cada uno de los que forman la comunidad de Israel, los que formamos esta comunidad que le llamamos Eclesia, un pueblo de iguales. Cuando en el país de Moab, Moisés convoca a Israel para entrar en alianza con el Señor su Dios, forman parte de la solemne asamblea, además de los jefes de tribu, los ancianos y de los escribas, todos los hombres de Israel, junto con sus mujeres y sus hijos. También entonces aquí la igualdad. Todos, dicen, los hombres de Israel, junto con sus mujeres y sus hijos, forman parte de la solemne asamblea. Quiere decir que nadie queda excluido. Todos tienen que preocuparse de la iglesia. Es decir, todos tienen que preocuparse de la comunidad. Nosotros en ciertas oportunidades habíamos reflexionado sobre el Evangelio de San Marcos, que refleja esto mismo, ¿verdad? Esto que nosotros estamos hablando, porque el Nuevo Testamento refleja lo que se vino pensando, se vino desarrollando en el judaísmo durante todo el Antiguo Testamento, lo que son las promesas de Dios para con su pueblo. Entonces, ¿qué encontramos, por ejemplo, en San Marcos capítulo 2, del 1 al 12?
Aquí está la curación del famoso paralítico. Pero lo lindo es que nosotros decíamos en esta reflexión tan interesante que presenta el evangelista, el paralítico es justamente ese enfermo. Aquí te dice directamente, te habla de la prostitución, te habla del ladrón, te habla del adulterio, te habla del incesto, así directamente. Este es el mal que hay que hacer desaparecer, te dice, ¿verdad? En el Nuevo Testamento normalmente no te presenta al pecador de esta manera. San Juan, en el capítulo 8, ¿sí? Ahí nos presenta un poco el Evangelio de San Juan, la famosa, ¿se acuerdan? Prostituta que le traen ahí a Jesús para ser apedreada. Es decir, ahí se le dice, esta es una prostituta, se le encontró en infragante adulterio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dices tú? La vamos a apedrear como manda la ley de Moisés, etcétera, etcétera. Después ya sabemos el final, ¿verdad? Jesús que le dice, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y todo así se va desarrollando. Pero en el Nuevo Testamento, normalmente, ya no se dice tanto el pecado. Ya no se le condena tanto diciendo, vos sos pecadora o pecador por esto o por aquello, ¿verdad? Sino que es una forma mucho más solapada, digamos, sin decir directamente, pero lo está llegando más profundamente porque está llamando a una reflexión personal, está llamando a un entrar dentro de sí mismo, introspección decimos nosotros, esa introspección que te lleva a vos a pensar y a darte cuenta qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios me está pidiendo. Es un asumir ya la propia responsabilidad para poder caminar, ¿verdad? Y para poder hacer tu vida, en este caso, ya tu vida cristiana. Y bueno, en cuanto que el Antiguo Testamento nos presenta así de una forma bien cruda, nos presenta en una forma directa. Entonces, fíjense que Moisés convoca a Israel para entrar en alianza con el Señor y todos después son incluidos, todos. No es simplemente el hombre, no es simplemente un representante de la familia, sino que dice todos los hombres de Israel junto con sus mujeres e incluso junto con sus hijos. La palabra igualdad propiamente dicha no la encontramos en el Deuteronomio, aunque sí encontramos, como hemos visto, la realidad que la palabra expresa. Entonces no te dice en ningún momento así explícitamente, todos tenemos que ser iguales, unión e igualdad, como decimos nosotros, ¿verdad? En nuestro himno, etc. No, aquí directamente te presenta simplemente una realidad que expresa o que debe expresar esa propia realidad. Eso que nosotros pensamos, eso que nosotros queremos para la comunidad. Es la forma de expresarlo, entonces, es decir, es la forma de vivirlo. Por eso, al preguntarnos sobre la continuidad de este tema jurídico-teológico más allá del Deuteronomio, será difícil encontrarla bajo este término. Muy difícil entonces encontrarla bajo este término. Al preguntarnos sobre la continuidad de este tema jurídico-teológico. Jurídico-teológico. Va más allá del Deuteronomio, pero será difícil encontrarla bajo este término. Es decir, no encontramos la palabrita directamente que te dice igualdad. Pero la encontramos al 2x3 cuando te está diciendo que tanto el hombre, la mujer, los hijos, la familia, el pueblo de Israel, cada miembro del pueblo de Israel, entonces tiene que hacer o tiene que cumplir con aquellos mandamientos, con aquellas reglas. Todos estamos supeditados a lo que la comunidad entonces reflexiona y lo que la comunidad está pidiendo. Los profetas, por ejemplo, hablarán más bien de la unidad del pueblo de la alianza, unidad instaurada y restaurada por el Señor, en la que todos y todas gozarán de los mismos privilegios y tendrán la misma misión como pueblo de sacerdotes y como pueblo de testigos que deben dar testimonio de la grandeza y de la misericordia divinas ante todos los pueblos. Entonces aquí está la exigencia.
Ve a la Arellapona. La igualdad se tiene que ver en esto. Todos y todas gozarán de los mismos privilegios. Los mismos privilegios. Y eso tenemos que verlo. ¿Será que estamos haciendo o no estamos haciendo? Si nosotros queremos hacer, como decimos siempre, el memorial, es decir, esto que hemos leído, esto que estamos reflexionando, lo traemos a nuestra realidad y vamos a hablar de esta igualdad. Aquí podemos entender lo que nos dice, que todos gozarán, por ejemplo, de los mismos privilegios. Vamos a mirar un poco nuestra realidad. A ver, ¿cuáles son los privilegios de la salud, por ejemplo? ¿Será que todos estamos gozando de los privilegios de la salud? Todos somos atendidos de la misma manera en un hospital público o en un IPS en cualquier hospital. O todos los ciudadanos estamos recibiendo los mismos recursos que ofrece el Estado para la salud, por ejemplo. Entonces yo sufro algo, estoy enfermo y ya enseguida todos se preocupan, la comunidad se preocupan, los doctores se preocupan, las enfermeras, o sea, la institución como tal. O tengo que pagar un seguro aparte, tengo que ir a ver si ahí puedo conseguir algo. A la memoria juega, entonces va a eso ya ¿verdad? Entonces, el famoso privilegio, ¿verdad? Entonces aquí te está diciendo, todos y todas gozarán de los mismos privilegios. Un pueblo de hermanos y un pueblo de iguales. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36.
Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Yo sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando siempre sobre algunos temas particulares que nos presenta la corriente o la escuela que le llamamos deuteronomista. Estábamos mirando sobre algunos privilegios y aquí se nos decía que el pueblo de la alianza, en esta unidad restaurada, dice que todos y todas gozarán de los mismos privilegios y tendrán la misma misión como pueblo de sacerdotes. Primer elemento, como pueblo de sacerdotes. O sea, ¿por qué nosotros estamos pidiendo esa igualdad? ¿Por qué nosotros estamos pidiendo que sea un pueblo de hermanos? Y justamente porque toda la Biblia en su proyecto, lo que nos está presentando y queriendo regalar, se mira desde Dios, desde el aspecto religioso. Y desde el aspecto religioso se llega a la conclusión de que sin Dios no podemos mover nada en forma positiva. Sin Dios es muy difícil mover todo entonces a favor de ese que más necesita. Normalmente por eso está diciendo, si todos tienen que tener, los mismos privilegios, todos tienen que recibir los mismos privilegios. Y ahí te dice, como pueblo de sacerdotes y como pueblo de testigos que deben dar testimonio de la grandeza y de la misericordia divinas ante todos los pueblos. Misericordia y la grandeza divina ante todos los pueblos. Es aquí entonces donde estamos mostrando también nosotros cuál es la grandeza, qué es lo que nosotros recibimos de Dios, ¿verdad? Esta grandeza, lo que significa Dios. Dios entonces está significando por una parte esa fraternidad, esa hermandad, pueblo de hermanos. La comunidad en realidad ya desde el comienzo se lanza, porque Génesis capítulo 1:26, y muchas personas me preguntan, Padre, ¿por qué ahí Dios dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? Hagamos, ese les preocupa, ¿verdad? Ese verbo que está en plural.
¿Por qué Dios, siendo Dios, un solo Dios, tiene que decir hagamos? Pero sin embargo nosotros después sabemos que en el desenvolvimiento, en el estudio y en el desarrollo de la religión, llegamos después a hablar de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces esto nos ilumina mucho mejor todavía para nosotros hoy, que pensamos ya desde un Dios trinitario. Somos nosotros, porque recuerden que la Trinidad es un desarrollo posterior dentro del pensamiento ya de los padres de la Iglesia, ¿verdad? Encontramos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con esa fuerza, ¿verdad?, liberadora de un Dios que ama, que crea, que genera, de un Dios Hijo que nos redime, que muere por nosotros, que enseña, que camina con el hombre, y luego un Dios Espíritu Santo, que fortalece, que continúa esa misión y esa obra dentro de su comunidad, dentro de la iglesia. Entonces, aquí ya es Trinidad. Pero en el Antiguo Testamento, cuando estamos en el Génesis, capítulo 1, 26, en realidad esta reflexión que nosotros acabamos de hacer sobre un Dios trino, todavía no existía. No existía todavía cuando el autor sagrado está hablando de un Dios, de Elohim, a pesar de que en hebreo Elohim significa dioses, es decir, está en plural. Y esto ya llama la atención, ¿verdad? Es decir, que ya te está hablando de una comunidad. A Dios se le llama en plural, se le llama entonces como comunidad. Y la reflexión profunda, si uno comienza a hacer y a indagar más, sería interesante después entrar solamente en esta palabrita hebrea, Elohim, lo que significa el nombre de Dios que aparece allí en el Antiguo Testamento. Elohim significa comunidad. Y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. ¿Por qué? Y porque justamente te está hablando de una comunidad. Ahí está el secreto. Cuando hablamos en plural, entonces, cuando Dios habla en plural, no pensemos que es un Dios cuantijaño, decimos nosotros, ¿verdad? No es un Dios solitario, es un Dios comunidad. Es un Dios preocupado verdaderamente por su pueblo, y entonces por eso aquí encontramos hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos verdaderamente al hombre como comunidad. Eso es lo que nos está queriendo decir. Y después justamente cuando te dice imagen y semejanza vienen ya las características de Dios. Y entre esas características de Dios, el ser comunitario es esencial y fundamental. Es decir, a Dios se le presenta siempre como comunidad. La palabra igualdad propiamente dicha, entonces ya dijimos y volvemos a subrayar, no la vamos a encontrar en el Deuteronomio, aunque sí encontramos cómo hemos visto la realidad de la palabra expresa. Por eso, al preguntarnos sobre la continuidad de este tema jurídico-teológico más allá del Deuteronomio, será difícil encontrarla bajo este término. Muy difícil entonces encontrarla bajo este término. Los profetas hablarán más bien de la unidad del pueblo de la alianza, unidad instaurada y restaurada por el Señor, en la que todos y todas gozarán de los mismos privilegios, dijimos. Aquí ya hablamos del factor privilegio. Y aquí se habla más entonces en un sentido jurídico, teológico también. Porque quiere decir, si hablamos de un pueblo de hermanos, o si hablamos de un pueblo de iguales, va el problema y quiere decir que no existe la igualdad. Es decir, que se notaba mucha diferencia entre los miembros de la comunidad. Ciertos privilegios de los que se estaban aprovechando cierto grupo dentro de la comunidad. Y entonces es ahí donde viene la reflexión. Claro que el autor sagrado cuando está escribiendo sabe muy bien si nosotros fuimos al exilio es justamente porque estábamos todos divididos. Y dentro de esta división ciertamente hay grupos, hay estratos sociales. Y dentro de estas clases sociales entonces evidentemente vamos a encontrar a aquellos que están por encima, pisotean a los más débiles. Y por eso, ante estos problemas concretos
es que el autor sagrado nos está hablando bastante y está subrayando sobre el tema de la igualdad. Muy bien, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando este tema tan interesante, tan lindo, un pueblo de iguales, que ojalá eso también sea una realidad entre nosotros. Seguramente que vamos a caminar mucho todavía, pero no hay que desanimarse, no hay que tirar la toalla. Este es el ideal, esta es la propuesta, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que comprometernos en hacerlo realidad. Y me despido dejándoles la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.